Hola, buenos días. Mi nombre es Alicia Zamora, soy artista nicaragüense y estoy muy contenta de haber sido invitada a este espacio, agradecida con el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano para hablar de educación, arte y cultura en su programa que tienen de formación con las universidades. Es un programa de formación para hacer enlaces con universidades sobre temas referentes a la cultura estadounidense, en este caso sobre la historia del arte de los Estados Unidos y la parte contemporánea de esa historia del arte. ¿Qué artistas están siendo vigentes? ¿Qué artistas estadounidenses están siendo vigentes? He tenido la oportunidad de conocer a algunos artistas norteamericanos en algunos viajes que he realizado cuando he representado a Nicaragua en bienales internacionales, y esto fue lo que me inspiró a aceptar la invitación del Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano, porque es muy interesante conocer otras propuestas que se están desarrollando con otros medios, no siempre caer dentro de lo que es la pintura, ¿verdad? Y la escultura o el dibujo. Entonces vamos a hablar de la historia del arte como una introducción y luego vamos a hablar de 5 artistas muy importantes en esta primera parte, que son Jeff Koons, Jean-Michel Basquiat, Zoom, que es mejor conocida como su seudónimo, ¿verdad? Que es Zoom, pero ella se llama Caledonia Curry. Ella es artista del street art. También vamos a conocer 2 artistas más que trabajan en libros de artistas, que son Brian Detmer y Melissa Highcry. Entonces, en una segunda parte de esta serie que está promocionando el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano, vamos a hablar ya de los espacios, lo que son los espacios alternativos y pluriculturales para la promoción de la cultura latina en los Estados Unidos. Aquí abordaremos cuáles son estos espacios de difusión de las artes contemporáneas, tanto espacios alternativos como espacios institucionales. Por ejemplo, el Museo de Arte Moderno de San Francisco, que es el MoMA de San Francisco, el Mission Cultural Center for Latino Arts, que también está en San Francisco, el Centro Cultural de la Misión para los Latinos, y el MOLA, o Museum of Latin American Arts, en Los Ángeles. Hasta aquí es la introducción que les doy para que comencemos a hablar brevemente de lo que es la historia del arte y la historia del arte en los Estados Unidos. Yo me he documentado, como lo hacen la mayoría de los profesores, ¿verdad? Tanto con libros físicos como con libros descargados de internet o con Wikipedia. No importa de dónde salga la documentación que les voy a compartir, que también va a estar en un material de estudio adjunto acompañando a cada capítulo. Lo importante es el debate que nosotros podamos tener, la conversación que nosotros podamos desarrollar y las conclusiones que nosotros podamos sacar de estas propuestas artísticas y de lo que es la historia del arte. Cuando mencionamos el término historia del arte, se nos vienen a la cabeza las colecciones de enciclopedias, libros ilustrados que nos hablan de la vida de los creadores, o sea, de los artistas, sus biografías, el cambio en el paisaje y la arquitectura, las ciudades o áreas rurales donde les ha tocado vivir a estos artistas y los aportes o legados técnicos y sociales que han dejado a la humanidad. Una parte de la historia del arte moderno está construida a partir de las biografías de los artistas. Las dificultades económicas, las pasiones, los viajes, sus adicciones, algunas enfermedades que han tenido, la relación con otros artistas que no sean necesariamente de la pintura, por ejemplo, artistas fotógrafos, cineastas, escritores o bailarines incluso. Músicos también es importante mencionar, además que nos llama la atención su activismo político, sus ideologías. De los casos más famosos que podemos mencionar está Frida Kahlo y Vincent Van Gogh, quienes fueron controversiales en sus respectivos contextos, o también el estadounidense Andy Warhol, famoso por sus excesos. Pero más allá del exotismo de las vidas de los creadores, el elemento más importante para la construcción de los diferentes periodos de la historia del arte, desde el arte rupestre hasta el arte contemporáneo, son la obra en sí, las pinturas, los dibujos, los cuadernos de bocetos,
las esculturas, los grabados, las cerámicas, en fin, los productos que han generado los artistas, ¿verdad? Que reflejan pensamientos. En mi opinión, son como anotaciones visuales que los artistas realizan para cuestionar o describir los contextos, ya sea religiosos, políticos, sociales, culturales que les ha tocado vivir. El término historia del arte por lo general se asocia y se refiere a las artes visuales, la pintura, el grabado, el dibujo, los frescos, la escultura y en muchos casos también a la arquitectura religiosa. La historia del arte propiamente dicha contempla la evolución de las artes visuales a lo largo de la historia, desde las manifestaciones en cuevas o cavernas, que es lo que se le llamó el arte rupestre, hasta las tendencias más experimentales con nuevos medios que se reflejan en los museos de arte contemporáneo más que en una caverna, por ejemplo. La historia del arte está más centrada en las artes visuales y en las artes plásticas. Me refiero como un concepto ya diseñado, ¿verdad? Por la academia, la historia del arte está más relacionado a las artes visuales que al teatro, la danza o la literatura. Para estos otros tendencias artísticas es que se han desarrollado y construido otros conceptos más precisos. Por ejemplo, historia de la danza moderna, o historia del teatro contemporáneo, o historia del ballet clásico, o la historia de la novela policial, o de la poesía francesa, o la historia del cine latinoamericano. Sin embargo, al referirnos en esta ponencia a historia del arte, nos vamos a referir a lo que académicamente se conoce como la historia del arte, de las artes visuales, de las artes plásticas o de las bellas artes, que son todo lo que nosotros podemos apreciar con la vista, ¿verdad? La historia del arte está más centrada, como les digo, en las artes visuales. Para Occidente, la historia del arte comienza en Francia. Ojo con esto. Nos han enseñado, cuando digo para Occidente, toda la tradición eurocentrista que nosotros heredamos, ¿verdad? Para la mayoría de los libros de historia del arte, llegan a un punto donde dicen que la historia del arte comienza con el arte rupestre en las ruinas de Lascaux, que quedan en Francia. Entonces, ahí comienza el eurocentrismo de la historia del arte. Por décadas, cito, por décadas se estudió la evolución del arte desde un enfoque eurocentrista, es decir, analizando solo a movimientos artísticos surgidos en Europa. Recién a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, con nuevas revisiones históricas y documentación, comenzaron a contemplarse la evolución del arte de regiones no europeas. Sin embargo, muchas veces caemos en lo ahistórico, contemplando el arte no europeo como un arte sin evolución y sin trayectoria. En la mayoría de la literatura que nosotros revisamos, los libros que llegan a nuestras manos, que están en las bibliotecas, en físico y algunos en digital, en estos libros los períodos tradicionalmente clasificados son el arte prehistórico, el arte antiguo, el arte medieval, que viene a ser el románico y el gótico, renacimiento, barroco, rococó, y luego viene una fusión de culturas que da espacio a las vanguardias artísticas para finalmente llegar a lo que conocemos como arte contemporáneo. Les podría describir aquí cada parte, pero este es un documento que ustedes van a tener para leer y para que finalmente discutamos, ¿verdad? O dialoguemos o compartamos en una sesión de clase, donde aparece pues qué abarca cada periodo. El arte prehistórico abarca el paleolítico y el neolítico, el arte antiguo abarca el arte surgido en las civilizaciones de Mesopotamia, por ejemplo. También en otras regiones como asiática, africana y oceánica. En cuanto a otras regiones que han surgido, a otras civilizaciones que han surgido en otras regiones. El arte medieval, el románico, el gótico. Esto es un repaso que ustedes van a tener, como les digo, un material de refuerzo. Vamos a continuar llegando a lo que nos interesa en esta charla, que es el caso particular de la historia del arte de los Estados Unidos. En el caso particular de los Estados Unidos, para profundizar, sugiero como material de estudio un documental que incluye el recorrido por museos representativos. Este material audiovisual fue producido por la BBC en el 2011 y desarrollado por Andrew Graham Dixon. Es un presentador muy famoso porque maneja mucho de historia del arte, además de ser un presentador de televisión, es un viajero, es increíble la manera en que nos adentra a la historia
desde el paisaje, comienza desde la época en que estaban los primeros pobladores, antes de ser poblada por los colonos, la tierra estadounidense, ¿verdad? Y eso se divide en 3 episodios, pero para esta clase en particular, me gustaría que ustedes chequeen el primer episodio, cuyo link pongo el enlace en el material de estudio. Las imágenes que fabricaron el sueño americano, nos dice Graham Dixon, nos adentran a la historia de este país. Así se llama el documental, las imágenes que fabricaron el sueño americano. Este documental nos adentra a la historia del arte de ese país desde el periodo de sus primeros pobladores nativoamericanos, su extinción con la llegada de los primeros colonos, pasando por la conquista. Les estoy haciendo una especie de sinopsis de lo que contiene el documental, ¿verdad? Pasando por la conquista, luego narra la historia del comercio marítimo y el origen de las principales ciudades y puertos, que también parte de ese tráfico marítimo fueron los esclavos. Habla de la esclavitud, de la construcción del ferrocarril, lo que se llama la llegada del progreso, luego la abolición de la esclavitud, y todo ello acompañado con un excelente material audiovisual del desarrollo de las artes en ese país, desde la cerámica hasta la fotografía, pasando por la pintura, la escultura, los dibujos de viajeros y las representaciones de los pintores naturalistas. Entonces Dixon se adentra. Es importante que veamos este documental porque mi participación dentro de este conversatorio tiene que estar acompañada de la revisión y la investigación y del interés de ustedes por profundizar y tener esta curiosidad de meterse a investigar este material para que podamos tener una conversación ya en un Zoom, ya con sus maestros, sus profesores y ustedes más dinámica, ¿verdad? Es importante que chequeemos este documental. En Estados Unidos, en el imaginario humano, por ejemplo, Estados Unidos, siempre ha sido un sitio de comienzos y de oportunidades sin fin, una frontera por descubrir, por conquistar y por poblar. Cada paso en ese viaje ha sido conquistado por el arte. La historia del arte de los Estados Unidos es tan épica como la misma nación. Es importante que nosotros sepamos que las bellas artes en Estados Unidos se desarrollaron bajo condiciones muy diferentes a aquellas que se presentaron en muchas otras naciones. Estados Unidos se formó a partir de un grupo de colonias. Sus fundadores provenían de diversos lugares con diferentes costumbres y tradiciones. Estas, idóneas para las necesidades de la sociedad en sus países de origen, tuvieron que adaptarse a la vida en un ambiente extraño y adverso. Una cultura propiamente dicha estadounidense, fundada en estas tradiciones modificadas desde lejanas regiones, aunque diferente a ellas, creció y se desenvolvió solo después de convertirse Estados Unidos en una nación independiente. Las artes en Estados Unidos se han caracterizado por la pugna entre dos grandes fuerzas de inspiración. Por un lado, la creatividad local, en ocasiones primitiva, y el refinamiento europeo. En general, los mejores artistas han sido aquellos que han sabido combinar ambas fuerzas para crear sus propias formas. Sin embargo, así como no hay un solo grupo característico, étnico o cultural, tampoco se puede reconocer un estilo peculiar estadounidense en la arte. Existe más bien una mezcla de muchos estilos que reflejan la realidad de la sociedad. Para complementar la información contenida en el documental de la BBC que les estoy sugiriendo, y con una intención didáctica, acompañaremos con ilustraciones algunos de los principales periodos del arte generada en y desde los Estados Unidos. Cuando hablamos del arte prehistórico, vamos a poner en este caso para esta clase el ejemplo de los Hohokam y Mogollón. Ambos son indios de la tradición cochise, los Mogollón y los Hohokam. La tradición cochise se dio en Arizona y Nuevo México y es la antecesora de la cultura Mogollón. Este pueblo habitaba la sierra, así llamada, de Nuevo México, hacia el 200 a.C. Eran agricultores, sedentarios y se les consideraba los primeros alfareros del oeste americano.
Al ser una cultura longeva, fueron perfeccionando su técnica cerámica con una decoración entre naturalista y estilizada. Casi todas las piezas conocidas aparecen en este periodo en tumbas, donde también se encuentran collares de concha, entre otras piezas. Pueden ver en pantalla una cerámica pintada. Esta es de la cultura mogollón. Ahora daremos un vistazo, un pequeño recorrido por la época colonial. Durante la época colonial y las primeras décadas de la nueva nación, el único arte que se consideraba admisible en un entorno, ustedes saben, en aquel entonces puritano y laborioso, eran los retratos. La mayoría de los artistas de la época eran autodidactas. Entre los pintores destacados de esa época cabe citar al neoyorquino Robert Feke y el escocés John Smyvert. En los años precedentes a la Guerra de Independencia de Estados Unidos hubo destacados artistas que viajaron a Europa y algunos de ellos se quedaron allí. John Singleton Copley es considerado como el pintor con el que comienza la escuela de pintura estadounidense y realizó emblemáticos retratos de la clase comercial progresivamente próspera, pero se marchó a Inglaterra en 1774. En imágenes pueden apreciar 3 cuadros. El primero de Robert Feke se llama Isaac Royal and His Family. Pueden apreciar otra pintura que se llama La muerte del mayor Pierson, que es de 1781 y es de Smyvert. Y una última imagen de este periodo que estamos mostrando en pantalla, que se llama Watson y el tiburón, del autor John Singleton Copley en 1778. Miren los detalles, la línea del horizonte, la composición, los elementos, increíble pintura y el realismo y el sufrimiento que se mira ya tanto en la primera de las obras mencionadas como en la última. O sea, la primera, la segunda y la tercera obra de esta época colonial corresponden a un realismo increíble, con un dominio de la técnica de la pintura en especial. En esta época casi no se hacía grabado ni dibujo, básicamente se desarrollaba solo la pintura, el retrato y este tipo de paisajes que están apreciando en pantalla. Esta escuela del río Hudson ofrecía temas propios y únicos. Ustedes se imaginan, los artistas percibieron que el nuevo mundo ofrecía cosas distintas, en este caso la expansión hacia el oeste de los asentamientos, que atrajo la atención de los pintores. Como todo artista se alucina, se ilusiona con todos los temas nuevos que tengan que ver con la época. En esta época no podían pintar arte contemporáneo porque lo que les llamaba la atención de su momento era la inmensa cantidad de tierra sin edificios, sin poblaciones. Por eso en esta época solo era un Estados Unidos inmenso, lleno de tierra, lleno de ríos, lleno de bosques que paulatinamente se fueron poblando. Pero en este momento no estaban aquellos grandes museos de arte contemporáneo. En este momento había la naturaleza y había que reflejar, uno es testigo de su tiempo como artista, había que reflejar los paisajes. Con Thomas Cole a la cabeza, los pintores del río Hudson combinaron su gran destreza técnica con el paisaje romántico. Sus pinturas eran exploraciones visuales. Dice en la exhibición que vimos que eran exploraciones visuales de la luz y de las maravillas de la naturaleza. Por eso van a ver la obsesión por la técnica de la iluminación, aquellos cielos perfectos. Van a ver en pantalla la obra de Thomas Cole de 1836. En esta obra se refleja una nitidez y para el ojo humano de aquel entonces una necesidad de expansión, de expandirse, de apropiarse de las tierras, de conquistar el territorio. Todo eso que los ojos humanos veían era wow, para conquistar todo ese territorio. Era un territorio a conquistar para las personas de aquella época. No es como ahora que lo vemos como algo desolado, aburrido y que tal vez no nos dice mucho, ¿verdad? Más que lo técnico, pero en esa época era lo que había en ese momento, pues, que era el paisaje a poblar. Siempre hablando del siglo XIX,
comenzaron a surgir igualmente pinturas del Gran Oeste que transmitían en particular el puro tamaño de la tierra y las culturas de los pueblos nativos que en ella vivían. Artistas como George Catlin, especialista en retratar a los indios, se apartaron de la forma tradicional de pensar y representar la tierra, que hasta entonces pretendía mostrar cuánto era propiedad del sujeto, pero este nuevo artista y esta nueva tendencia, ellos prefirieron mostrar de la manera más fiel posible el oeste y su gente, incluidos los indios y su folclore, como podemos apreciar en la fotografía del primer jefe de los Iowas, que es Nube Blanca, y George Catlin pintó este retrato de este indio en 1850.